En algún lugar del mundo, Cuco y su esposa platicaban sobre su situación. Mariana le decía que debían irse a un sitio poblado. Su pequeño hijo librado estaba creciendo y necesitaba ir a la escuela. Refugio era curandero y se los había llevado a vivir al monte, donde la naturaleza criaba todos los elementos para hacer sus brebajes, principalmente las hierbas. Era la razón por la que quería vivir en el monte. Mucha gente lo sabía y al ser tan buen curandero, aunque vivía en medio del bosque, cuando tenían algún mal o enfermedad rara, acudían a él, sin importar que vivieran lejos en medio de la nada. Entonces le respondió a su mujer que ella le enseñara lo necesario a leer y escribir. Él le enseñaría el arte de la sanación. De grande sería un buen curandero como su padre. Mariana ya no dijo nada. Cuco era tan terco que no lo haría cambiar de opinión. Sin embargo, en parte tenía razón. No había otro chamán curandero tan bueno como él. Dios le había dado ese don, y aunque no cobraba sus trabajos, la gente cada vez que iba a consultarlo les llevaba víveres como agradecimiento a sus curaciones, lo necesario para que pudieran subsistir sin necesidad de ir ellos al pueblo para comprarlos. Además, peces y animales abundaban en el bosque, por carne no se preocupaban. Las semanas y los meses pasaron en los que Mariana le enseñaba a leer y escribir al niño, mientras que su padre lo instruía en su arte de sanaciones con los elementos de la tierra, lo que muchas veces dejaba sorprendidas a las personas por el poder que tenía para curar males malignos, hechos con la ayuda de la oscuridad y enfermedades incurables. La magia blanca es la cura para combatir el mal, y librado, a sus 10 años estaba aprendiendo mucho de lo que su padre le estaba enseñando. Parecía traerlo en la sangre como una herencia. Un día, Cuco descubrió que unas plantas mezcladas con otros ingredientes tenían el poder para que quien la tomara pudiera convertirse en hombre lobo. Era algo fascinante, nunca antes creado por nadie. Sin embargo, necesitaba probarlo con alguien para ver su reacción y comprobar que sí era eficiente. No podía hacerlo con su esposa, ni tampoco con su hijo. Cabía la posibilidad de otras reacciones y no quería arriesgarlos. Entonces pensó en tomarlas a sí mismo. Era el más indicado. Podría ir sintiendo los cambios y si tenía reacciones su cuerpo. Cuando estaba a punto de beberla, miró que su perro Matías estaba echado frente de él y se detuvo de hacerlo, pensando que ya tenía quien haría la prueba. Tomó al perro del collar y se lo llevó al cuarto de sus herramientas y ahí le dio la poción. Era cuestión de esperar y observar los cambios en Matías con el transcurso del tiempo. Pasaron unos días y parecía que el brebaje en el perro no había funcionado. Refugio no entendía por qué había fallado. Estaba seguro que la poción era efectiva. Su don de chamán le había indicado que la pócima era mágica y tenía un gran poder. Lo que no sabía Refugio era que su brebaje necesitaba la luna. Con el astro nocturno se complementaba para desarrollar ese gran poder. Era necesaria para que llegara la transformación, pero pronto lo iba a saber, porque esa noche una gran luna llena apareció en el firmamento. Entonces, su hijo, que había salido para hacer sus necesidades, escuchó gruñidos en el desván. Pensando que su perro Matías se había quedado encerrado ahí, fue para abrirle la puerta y se saliera. Cuando la abrió, sus ojos se hicieron grandes al ver quién causaba esos gruñidos. Era una enorme bestia parada en sus patas traseras. Era tan descomunal que se agachaba para que su cabeza no pegara en el techo. Aquel enorme animal, al ver a Librado, emitió un potente rugido mientras se le acercaba con pasos lentos. El chico estaba tan aterrado que no podía moverse. Ni cuando la bestia se posó frente suyo pudo hacerlo. Pensó que iba a morir devorado por ella. No obstante, el descomunal lobo se agachó acercando sus fauces al rostro del muchachito para olfatearlo. Después pasó la gran lengua por la cara, lamiendo gran parte de ella. Luego
Se fue haciendo un enorme agujero en la madera del desván, emitiendo un aullido mientras se deslizaba en la oscuridad. No lo podía creer, pero la bestia había respetado su vida y no comprendía el por qué. En eso llegó su padre apresurado. Por los ruidos pensó que el librado estaba en peligro. No se imaginaba que su poción junto con el poder de la luna habían transformado al perro en una poderosa bestia. Cuando llegó con su hijo y ver que gran parte del desván estaba derrumbado, se dio cuenta que la pócima había funcionado. Vio la luna llena y supo que su energía y la de su brebaje se fusionaron, creando en su perro una poderosa bestia. Ahora cada vez que apareciera en el cielo, llegaría la transformación. Su hijo librado se lo comprobó cuando aún asustado le contó lo sucedido. Todavía traía la baba del lobo impregnada en su rostro. Cuco también estaba sorprendido de que no le hizo daño. Tal vez al olfatear su aroma lo reconoció, aún siendo una bestia feroz. Esperaba que en adelante no quisiera hacerles daño. No dijo nada sobre el brebaje, ni que aquella bestia era Matías. Hizo un hueco en la madera en su casa y escondió parte de él, escribiendo en el frasco para qué servía. Lo demás lo dejó entre las otras pócimas por si se llegara a ofrecer, pensando en que ahora rondaba una bestia irracional que él había criado y quizás podría necesitarla. El tiempo siguió su curso y de Matías no volvieron a saber nada. Al menos no se acercaba, únicamente escuchaban aullidos en la lejanía. En cierta ocasión llegaron 2 hombres y una mujer. Nunca habían ido. Alguien del pueblo se los había recomendado como buen curandero. Uno de ellos traía mucha fiebre, ya había tomado de todo y no se le podía quitar. Lo recostaron en un petate y tomó uno de sus brebajes sin fijarse que era la pócima para transformarse en lobo. Era tan poderosa que cuando se la dio a beber, aunque no era para el mal que el hombre traía, en cuestión de minutos se curó. Quien lo había recomendado no estaba equivocado. Era el mejor curandero y agradecidos se fueron, dejándole cosas no perecederas como pago. Para los hombres había valido la pena acudir con él desde tan lejos. 2 semanas después de haber curado a ese hombre, regresó la luna llena. Era de madrugada y en casa de Cuco todos los que la habitaban estaban dormidos. No podían imaginar lo que estaba por sucederles, porque de repente la puerta cayó destrozada brutalmente por un golpe y aparecieron 2 descomunales bestias, mitad lobo, mitad hombre. El estrepitoso ruido despertó a todos y Refugio, creyendo que era su perro Matías, le habló tratando de tranquilizarlo. Pero los lobos son irracionales y lejos de calmarse, los atacaron hasta darles muerte a Cuco y su mujer. Librado vio cómo morían brutalmente entre las garras y fauces de aquellos hombres lobo. Su mente no pudo resistirlo y perdió la conciencia. En esos momentos para él fue lo mejor, porque con eso evitó seguir viendo tan dantesca escena. Las bestias lo vieron tan insignificante que se fueron sin hacerle daño. En la mañana siguiente, unas personas que iban de consulta se encontraron con aquella escena brutal. De momento pensaron que algún animal carnicero los había atacado. No podrían imaginar que hombres lobo andaban sueltos, mucho menos que esas bestias existiesen. Cuando se percataron de la presencia del niño, pensaron que también estaba muerto, pero al revisarlo se dieron cuenta que solo estaba desmayado. Sepultaron a sus padres, después tomaron al muchachito y se lo llevaron. No podrían dejarlo solo en ese lugar de muerte. El deceso del curandero era una lamentable pérdida. Ahora nadie curaría sus males. Lo que no se explicaban era cómo el niño no tenía ni un solo rasguño. Quizás cuando volviera en sí, él se los contaría. Por ahora, lo más importante era salir de ahí. Lo que había matado a sus padres podría andar rondando cerca.
Después de unas horas de camino, llegaron al pueblo. Cuando estuvieron en casa, Librado despertó y les contó lo sucedido. Desde que por primera vez se había topado con la bestia, un ser muy parecido a lo que atacó a sus padres y creía era una de las que les dieron muerte. Su historia era increíble. ¿Cómo podrían existir los Lycans en esos tiempos? Sin embargo, por la manera que los encontraron, creyeron en las palabras del muchacho. Entonces fueron a la comisaría para darle la noticia al comisario que el curandero y su mujer habían muerto. Una posible bestia humanoide andaba suelta. El sheriff lo miró con incredulidad y antes que dijera algo, le dijo que su hijo estaba vivo y él mismo les contó quién lo había hecho, lo que quería decir que deberían estar prevenidos porque esas bestias podrían ser cualquier pueblerino, incluso ellos mismos. Pasaron los años en los que gente de los alrededores desaparecía cada vez que salía la luna llena. En esos lapsos, los amos nocturnos obtenían el poder de ella, transformándose en hombre lobo. Librado en ese momento tenía 18 años y un día fue a visitar la tumba de sus padres. Cuando estuvo en la cabaña, vagos recuerdos agolparon su mente y al ver las tumbas olvidadas de quien le dieron la vida, las lágrimas afloraron en sus ojos. Se sintió tan deprimido que decidió quedarse ese día en la cabaña abandonada. Aún estaba su vieja cama y dormiría en ella. Por la noche, ya cuando dormía, lo despertaron unos gruñidos. Rápido se incorporó y miró a la misma bestia de aquella noche. Entonces trató de huir, pero al ir corriendo, uno de sus pies se hundió en la madera y cayó al piso quedando a merced del animal. El animal, sin dejar de gruñir, se le acercó y en vez de atacarlo pasó la nariz por el cuerpo del muchacho, olfateándolo. Después de reconocer su aroma, increíblemente se sentó frente a él, transformándose en su perro Matías. Lo había reconocido, por eso no lo atacó aquella vez cuando niño. Al tratar de sacar su pie del hoyo, descubrió la pócima que su padre guardara hacía mucho. Comprendió todo cuando leyó que decía era para convertirse en hombre lobo. Él se la había dado a su perro para comprobar que funcionaba. Entonces, pensando en los asesinos de sus padres, en un arrebato de deseo de venganza se la tomó. Ahí permanecería junto con su perro hasta la próxima luna llena. Seguramente en esos días llegaría una transformación y con el poder de Lycan podría enfrentar a las bestias asesinas.